Ella era bilingüe. I am Karen. This is... Look at her. Georgina, va por ti. Hello. Ella era bilingüe. I am Karen. This is... Look at her. Georgina, va por ti. Ay. Georgina, ¿cómo se llama de apellido? Shai. No, ¿cómo se llama? Georgina... Palacios, no sé, no me sé su apellido. Georgina, un beso, mi alma, que tú estás por ahí dejándonos a buena altura, tesoro. Bueno, yo soy Carolina. Y yo, Lilia. Y esto es Mírala a ella. Para los que no sois bilingües. Hemos hecho un poquito ahí como de... Ay, qué bueno, por Dios. Mira, reírse va muy bien. Uf, sí. Para cuando uno tiene problemas en la cabecita. La risa es muy terapéutica. La verdad es que sí. Bueno, depende, porque hay actores de comedia que se han suicidado. Por ejemplo, Robbie Williams, ¿no? Bueno, se dice, se comenta. Sí, se ¿Qué es eso? ¿Qué? Bueno, no sé. Pero que estaba deprimido, su mujer. Hay un documental que lo tengo guardado. No lo tengo guardado, es que no sé dónde está, en qué plataforma está, de su mujer hablando de la depresión que él tenía. Y me parece muy interesante cómo a él también, a Oscar también, nos parece interesante a los dos, cómo puedes fingir, o sea, cómo puedes engañarte tú mismo. O sea, creo que ese es el peor error que puede cometer cualquier ser humano, engañarse a sí mismo. Porque estás como viviendo una doble vida. Como, bueno, hoy voy a salir y voy a aparentar que todo está bien. O voy a salir y voy a hacer que estoy molesta, pero en verdad quiero estar con esa persona, pero quiero que él vea, ¿sabes? No sé, creo que eso... ¿Tú crees que esto te sale solo? O sea, el estar bien, pero después en tu casa, o de repente, ¿eso se te sale solo o tienes que esforzarte? Yo creo que es un estado de ánimo, o sea, debe salir solo. O sea, debería, a las personas que le pasa... Yo, por ejemplo, pasé por fue ansiedad, no llegó a ser depresión, y era algo que no podía controlar. Y yo creo que de esto sí no he hablado en el podcast, porque estaba esperando este episodio, que tiene desde la primera temporada está en la lista. Pero bueno, me encanta que ahora tengamos temas de los que podamos hablar más sueltas, como este. A mí me costaba entender cómo era capaz alguien de sentirse tan mal que no podía controlar sus emociones. O sea, para mí eso no existía. Era algo que yo, la verdad es que no juzgaba como tal, pero yo decía, ¿cómo? O sea, ¿qué te tiene que estar pasando para que tú no puedas controlar lo que sientes? Hasta que me pasó. O sea, estaba ahí yo, sin motivo alguno, haciendo cualquier cosa, y de repente no podía respirar, o me sentía que... Es algo que no se puede explicar, o sea, no se puede explicar como cuando te dicen, bueno, ¿y a qué sabe la comida? ¿A qué sabe? Y tú explicas. Es que no podía, no había manera de yo decirle a alguien cómo me sentía, como cuando yo tenía una amiga que le dio depresión, tuvo ansiedad fuerte, ella siempre estuvo medicada, todavía supongo que está, y ella intentaba explicarme y yo decía, ¿será que se lo está inventando para tener atención? Pero lo mío duró poco, le doy gracias a Dios, también creo que influyeron muchas cosas, pero es jodido, es muy jodido que tú no puedas controlar lo que te está pasando, no puedes controlar tu mente, no puedes controlar tu respiración, no puedes controlarte tú, o sea, es como que te sales de tu cuerpo y alguien te está hundiendo dentro de ti. Y bueno, la pasé mal, me medicaron, yo me automediqué también porque no me tomaba toda la medicación que era, pero lo hacía porque me daba miedo, porque la gente me decía, te puedes volver dependiente de ese medicamento, no te lo tomes. No te tomes la medicación hasta que tú en verdad sientas que te va a pasar. Y eso sí lo tenía yo con... A ver, yo estaba normal, llevaba un día bien y de repente estaba, no sé, doblando la ropa y me daba eso y me la tomaba. No me tomaba toda la medicación. En verdad nunca seguí el orden de las cosas, pero salí. Lo logré salir de ahí. Pero es jodido, es muy jodido. En mi caso no fue tan jodido, pero fue jodido. Entonces yo no sé cómo, ¿sabes? La gente que en verdad está depresiva y llega a pensar, creo que estoy mejor, o sea, muerta.
Es jodido. Y también es un tema jodido para hablar. Porque, o sea, Claro. yo he estado del otro lado y yo no he creído en esas personas. O sea, he pensado que eso no existe. Entonces, hay que tener, bueno, no voy a decir hay que tener cuidado con quién tienes a quién tienes alrededor porque no sabes contarle las cosas, pero tienes que saber de quién estás rodeado para poder decir lo que te pasa. Yo creo que el hecho de... Lo peor que llevé fue, bueno, esto es una experiencia personal, por eso estoy aquí hablando todo, que yo llegaba a mi casa y yo sentía que no servía como mamá. O sea, yo no quería llegar a mi casa porque yo sentía que no estaba ahí, que mis hijos me hablaban y que yo no estaba disfrutando nada de ellos, que yo no sé cómo explicarlo, pero también eso mismo, darme cuenta de que yo me sentía mal por no estar presente, aunque estuviese con ellos, hizo que yo saliera rápido de eso. Y creo que llegó un momento en que yo dije, ya está, o sea, ya está, no puedo seguir aquí. Luego vino el COVID y en una parte lo agradezco porque estoy en mi casa 24/7 con mis hijos montados como unos canguros, los tenía como unos canguros aquí. Y salí de ahí. Pero es jodido. Hombre, el tema del COVID o sea, sí, lo que tú dices, ¿no? Pues te ayudó a ti A pasar más tiempo con mis a hijos. pasar más tiempo Hay con tus mucha gente hijos, que en lo casa, con la ayudó familia. y hay otra gente. Claro, a ver, yo conozco el caso de una persona que ella estaba estudiando, vino el COVID, a raíz de verse encerrada y con todo lo que estaba pasando, empezaron yo no sé, claro, es que es complicado porque no se sabe si eso lo tienes tú dentro y brota en algún momento o brota directamente. Quiero decir, es como, por ejemplo, los cánceres, los tumores. Todo el mundo tiene células cancerígenas, están ahí, lo que pasa es que están dormiditas y hay algo que los activa. Sí, Pues entonces esto, claro, esto yo no sé, porque claro, o sea, la salud mental, que es el tema de hoy, y el cerebro, la neurociencia, yo creo que todavía está, o sea, que hay muchos avances, pero yo creo que hay enfermedades y que hay trastornos que todavía no se saben. O sea, todavía estamos debatiendo si la homosexualidad es, bueno, todavía no, pero me refiero, en algunos países sí, bueno, todavía se debate si la homosexualidad es una enfermedad o no. O sea, evidentemente no. O sea, yo hay una pregunta, y este no es el tema, pero la voy a lanzar ahí. ¿Por qué si yo digo, a mí no me gusta la mayonesa, por ejemplo, no estoy enferma, o si yo no digo, a ti no te gusta el tomate, a mí no me gusta la canela o lo que sea, no estoy enferma, pero si yo digo, a mí no me gustan los hombres, que no es el caso, ¿no? Pero bueno, a mí no me gustan los hombres. ¿Por qué es una enfermedad eso? O sea, hablamos de gustos simplemente, sí. Hablamos de algo que te genera serotonina, que te genera unas cosas positivas, pero bueno, lo que me refiero es que todavía estamos dándole vueltas a ciertas preguntas, entonces pues más todavía si se trata de ansiedad, depresión, disforia, etcétera. Y que el problema de la aceptación, o sea, lo que es más cumbre de este tema es que el tema de la aceptación de los demás influye más en tu vida que tus mismas decisiones. O sea, por ejemplo, el tema de ser homosexual. El hecho de no decirlo o a tu familia, ¿sabes? Que hay gente que es muy apegada a sus padres y tal, y le deja miedo contarlo y se suicidan. O sea, que tu felicidad, la aceptación de otras personas influye en acabar con tu vida. O sea, que me parece desequilibrado totalmente y que la verdad es que los seres humanos todavía nos falta muchísimo para avanzar ¿sabes? En aceptar a los demás. En aceptar que no todo tiene que ser decisión, no hay que hacer unas votaciones para tomar una decisión. Y también me pasó cuando cerré el negocio, el café, que yo pensaba, ¿y si esto es un fracaso? ¿Y si esto está mal? ¿Y no voy a salir de aquí? ¿Y qué va a pensar la gente de mí? Y cuando vean que ya no subo fotos, ¿sabes? Y yo decía, pero si es que me puede hundir, voy a empezar, tengo que empezar un proceso legal con gente que me jodió. ¿Cómo voy a poder llevar todo esto? O sea, yo tomé una decisión complicada, la tomé muy rápido y doy gracias a Dios, pero lo hice pensando en mí. O sea, mucha gente me dio consejos que ahora yo me la encuentro después de 2 años y me dicen,
O sea, lo que yo te dije en ese momento fue una mierda. Menos mal tomaste la decisión que tomaste. Pero porque vuelvo al punto de mis hijos. Yo no solamente veía por mí en ese momento, o sea, yo podía llevarme cosas por delante, depende de mi actitud, del tiempo que yo pasara con ellos, el tiempo que yo pasara sola, que yo no sabía cuál era el futuro de muchas cosas. Pero yo creo que cuando tomas decisiones en busca de tu felicidad, es el triunfo de la vida de cualquier persona, o sea, y que no te importe lo que piensen de lo que tú quieres, y lo que deseas, y lo que quieres ser, y el camino que te lleva a hacer lo que quieres hacer es tu decisión. Y hay gente que se hunde por eso, o sea, por esperar que alguien te diga, mira, sí, estoy de acuerdo, echa para adelante. Y no estoy de acuerdo yo con eso. Las experiencias personales, por ejemplo, o sea, evidentemente son personales. Lo que te cuento de esta persona que conocí, pues eso, ¿no? Terminó estaba estudiando y eso, y claro, y era como que cada vez le costaba más salir a la calle cuando empezaban ya la apertura y eso de las restricciones y tal, le costaba cada vez más salir a la calle. Coño, ciertas cosas le generaron tanta ansiedad que generó en eso, o sea, en ansiedad, en pánico, en fobia social. O sea, fobia social no, es como, no sé si era, bueno, fobia social o agorafobia, ¿sabes? Cosas así que dices tú. O sea, como una situación, claro, a unas personas, a mí, por ejemplo, o sea, me vino de lujo en el sentido de que también es verdad que yo salía, entraba porque estaba trabajando, pero los primeros días y los últimos, sí que es verdad que yo era como, yo estoy aquí la mar de bien, la mar de a gusto, estoy en mi casa, tranquila. Bueno, me preocupaba un poco, ¿no? Pues, cómo iban a estar mis padres y, ¿no? Porque, bueno, se suponía que era algo que te podía matar, y más a las personas mayores. Entonces, pero cómo a unas personas les afecta de una manera y cómo a otras de otra. Claro, por eso digo que es tan complicado llegar a una conclusión y estudiar ciertas cosas, porque no a todo el mundo le pasa igual. O sea, no sé, Es que es la cabeza. O sea, es igual que los gustos. No es lo que acabas de decir, no le puede gustar a todo el mundo lo mismo. No todo el mundo reacciona igual con el tema de la cabeza. O sea, hay enfermedades que ya están súper estudiadas y que el mismo tratamiento le sirve a todo el mundo, pero el tema de la cabeza es demasiado complicado. O sea, porque yo puedo hablar con una persona que también tuvo ansiedad y no lo manejo igual que yo, no se siente igual que yo, podía hacer cosas que yo no, o yo podía hacer, ¿sabes? Cuando yo digo, bueno, yo salí rápido, hay gente que no, hay gente que le cuesta, incluso teniendo gente maravillosa a su alrededor, teniendo hijos, o sea, cuando dices, ay, qué egoísta esa persona que se suicidó teniendo hijos, pero es que tú no sabes cómo, que, y que tiene y su mujer maravillosa o su marido maravilloso y tiene una familia perfecta. Pero es que es complicado explicarle a alguien cómo te sientes con algo. Tío. O sea, hace poco salió que una de las principales causas de muerte entre los jóvenes de España, ¿no? Era el suicidio. O sea, que personas, sobre todo jóvenes, que, a ver, jóvenes, yo digo yo que comprenderá entre 0 años a 25, 30, ¿no? Más o menos yo creo que puede ser el rango, a ver, que somos jóvenes, pero me refiero que yo creo que esa era más o menos la edad. Una de las principales causas de muerte, que sea el suicidio. Algo estamos haciendo. Claro, o sea, ¿hasta qué punto tienes que estar tú? Hasta como para decir, me da igual lo que haya después, si hay o no hay, pero yo no quiero estar más. Coño, hace poquito, o sea, casos de chiquillos o chiquillas que sufren bullying en el colegio, en el instituto. Eso, de verdad, o sea, no hay una alerta, o sea, no hay algo en sus rasgos, no hay nada que tú puedas decir, está pasando algo, sobre todo en el instituto, o sea, en los centros educativos. Eso es salud mental también, porque primero, la persona que lo está sufriendo, evidentemente, pero segundo, las personas que están haciendo esa agresión, porque muy buena salud mental no tienen que tener esas personas tampoco. No. O sea, esas personas tienen que tener
Muchísimas carencias para... Exacto, o sea, frustraciones, ansiedades que las vuelcan con otras personas. Yo te voy a decir, no es que están locos, no es que están enfermos. No. Esto es como el que mata, o como el que viola, Claro. o como el que, ¿sabes? O sea, no es que digan, ay, es que son enfermos mentales. No, o sea, evidentemente los habrá, pero no, son personas perfectamente sanas de la cabeza que ven eso como algo, bueno, normal, pero lo ven como una respuesta, como una salida a su problema, que creen que tienen problemas o lo que sea. No sé, yo... Y ya cada vez vivimos en una sociedad más medicada, más, más Sí, drogada, sí. más... Ajena a la realidad. O sea que no... A veces está bien llamar como la generación de cristal, pero a veces es complicado porque parece que estamos avanzando en muchísimas cosas y luego estamos retrocediendo en otras muchísimas también. Entonces... Claro, se llama la generación de cristal porque somos como, nos ofendemos por todo nos afecta y todo nos ofende. Sí. Vale. Pero yo también he visto varias veces en redes sociales, nos llaman la generación de cristal. Claro, una generación que ha pasado varias crisis económicas, Claro. o sea, unos estigmas sociales y corporales que pues antiguamente no había, o sea, unas regresiones de derechos, aunque la gente mayor no lo vea, pero bastante importante, regresiones económicas, o sea, generación de cristal, no, simplemente pues que yo creo que cada vez tenemos las cosas en ciertos aspectos un poco más difíciles y sobre todo ciertos sectores de la sociedad. Entonces yo creo que por eso cada vez hay más personas con problemas psicológicos y más personas medicadas. O sea, no sé. No sé yo cómo... ¿Cómo solucionar este problema? Claro, ¿cómo lo solucionamos? En los próximos 10 minutos. ¿Cómo lo solucionamos, gente? Entonces... Y que no afrontamos los problemas de la misma manera. O sea, todas las generaciones afrontamos los problemas con las herramientas que tengamos en este momento. Entonces ahora parece que hay muchísimas herramientas, pero estamos todos como desquiciados y no sabemos para dónde agarrar. Claro, es que... Porque antes también había problemas. Pero la gente... yo creo que en la manera de vivir, eran otro tipo de cosas y eran más fuertes. O sea, era como que su única opción era salir adelante. Entonces ahora como que, mira, salir adelante no pasa nada si te quedas estancado. Entonces tú estás ahí como, bueno, y si me quedo aquí estancado, pero y si no... Entonces es como que tenemos de todito. Y entonces nos perdemos ahí. No sé, en verdad no sé cuáles eran las cifras antes de los suicidios, pero yo creo que ahora se nos está yendo de las manos fuertemente. Y soy fiel creyente de que tú tienes que contar lo que pases, lo más que puedas. O sea, mira, me siento tan mal que ayer estaba haciéndome la comida y quería cortarme las venas. La gente lo piensa, muchas más personas de lo que creemos tienen esos pensamientos. Y el hecho de no contar lo que te pasa, o qué te llevó ahí, o qué piensas que está mal en tu vida, cuando tú lo dices, tu problema se reparte y te pueden dar soluciones en una sentada hablando. Yo también creo que yo muchas cosas me callaba y estaba ahí dándole vueltas yo sola y eso me llevó a que o sea, yo no tenía nadie a quien contarle lo que me pasaba, como me estaba pasando. Y por eso creo que el tema de la amistad y la familia, con cuidado, porque puedes tener mucha gente que te quiera, pero que no te sepa escuchar. Y que uno se refugia ahí en uno mismo, que a veces es su propio enemigo. A mí hay una cosa que, o sea, no me da miedo, evidentemente, porque aprecio mi vida y dudo muchísimo que a mí me vaya a pasar, de que a mí me vaya a dar un impulso y vaya a decir, mañana me quito la vida o caigo en una depresión, que nunca se sabe porque, verás, Claro. esto viene. Pero sí que es verdad que yo me paraneo en ciertas ocasiones porque yo soy muy, o sea, lo he dicho en varias ocasiones, soy muy hermética, cuento pocas cosas y el otro día, Ángela Dayana, o Diana, o no sé, me acuerdo ya el nombre, bueno, hace unos días en mi familia ocurrió una desgracia. Entonces, bueno, pues todos los miembros de la familia, pues sufrimos, sobre todo mi padre y mi madre, sufrimos, lloramos y todavía estamos pues afectados, ¿no? Entonces,
claro, en ese momento, en el momento en que yo viví, estaba presente y hablaba con mi madre y hablaba con mi padre, pues evidentemente estoy mal. Pasa el lunes y pasa el martes. Y claro, pues tú estás trabajando, te distraes, estás a tu aire, pues no, tienes ciertas cosas que yo, sinceramente, yo soy de las que cuando les pasa algo, se refugia muchísimo en el trabajo. O sea, quiero decir, le gusta estar en el trabajo porque es algo que tienes que estar ahí y concentrado, que muchas veces se te va, evidentemente, pero lo usa mucho de refugio, ¿sabes? Entonces, claro, después me preguntan, ¿pero estás bien? Y yo, sí. O sea, pero sí, de verdad. O sea, evidentemente, claro. No, ya después aquí en casa, tranquila. Y yo era como, sí. O sea, evidentemente por dentro estaba un poco afectada, pero estaba bien. O sea, no tenía ningún tipo de malestar en ese momento, pero seguro. Y yo, sí, dice, pero no tienes por qué guardártelo. Y yo, pero no, o sea, no me lo estoy guardando. Y realmente me hizo pensar, ¿pero me lo estoy guardando o no me lo estoy guardando? Claro, ya me hace dudar. Claro, De decir, sí. ¿pero realmente estoy bien? ¿O estoy haciendo como que estoy bien para que no tal? Ajá. Y es como, coño, qué estrés. Ya me voy a estresar, ¿sabes? Y al final voy a estar mal queriendo. Entonces, si yo me pongo a pensar, creo y... o sea, no sé si esto es bueno o es malo. Yo soy una persona, o sea, sensible en el sentido de que, bueno, pues tengo mis sentimientos, mi corazón y tal, pero creo que soy bastante fuerte a la hora de superar ciertas cosas. Y no sé si eso es bueno o malo, porque mi manera de ser fuerte es como bloquear ciertas cosas, ¿sabes? Para no afrontar. Pero sale más adelante. ¿Cómo? O sea, tú lo bloqueas hoy y en 2 años es capaz de salir. De salir... Bueno, ¿tú te acuerdas cuando estuvimos el año pasado de vacaciones? Eso, estaba pensando en eso. Claro, era como, o sea, yo en ese momento, hace años atrás, lo pasé fatal, pero fatal de decir, o sea, yo quiero que esta persona desaparezca al cabo del tiempo, sí que es verdad, porque, bueno, la vida pasa, etcétera, pero por mucho que tú te creas que tú superas ciertas cosas y que tu cabeza está amueblada, eso te recuerda, te arrastra y eso al final también es un poco salud mental. Quiero decir, claro. saber superar ciertas cosas y saber gestionar ciertas cosas que crees que lo habías hecho, pero no. Hay a veces que me pasa que en mi relación anterior yo tengo muchos momentos bloqueados. Yo me pongo a pensar y digo, ¿pero esta persona vivió aquí? O sea, es como, esto ha pasado. Cuando llega un momento de recordar algo malo, entonces digo, ahora sí, sí ha vivido aquí, sí ha vivido aquí. Hijo de puta. Aquí, no, ahora sí he enseñado todo lo difícil. Te quiero. Entonces, muchas veces me da como miedo no saber si estoy bien, si no estoy bien, entonces... ¿sabes? Una vez escuché, ahorita que estoy diciendo el trabajo, antes de que se me olvide, porque tiene que ver contigo y con eso que acabas de decir, una vez escuché un podcast diciendo que, o sea, tenemos entendido que tenemos que entretenernos para, ay, bueno, lo dejaste con él, bueno, ahora vamos a salir, nos vamos a ir de viaje, y eso es un error grave. O sea, tú te sientes mal por algo y tú dices, bueno, para no llorar voy a ver, no, tú te sientas en el mueble Cristóbal y tú lloras y pataleas y lo dejas fluir, porque bloquear te pudre por dentro. Y parece que no, pero sí. Me contaron una historia, tía, una chavala que conocí, me contó que ella conoció a un chico, vamos, un amigo suyo, supongo. Lo deja con la novia, de hace mucho tiempo. La novia era, bueno, yo qué sé. Vale. Lo dejan y él se va a vivir, creo que me dijo a Brasil, si no me equivoco, pero bueno, muy lejos. Pasan unos pocos de años, él bien, él vive allí su vida en Brasil, todo bien, todo guay, y el Samba de Janeiro, vuelve y aquí le entra una depresión que lo flipas. Va a la psicóloga, no sé, y le dice, claro,
es que tú en su momento no tuviste ese duelo, ese Claro, luto, claro. y no pudiste soltar lo que tenías ahora al volver lo estás recordando, lo estás reviviendo. Qué chungo es eso. Sí. O sea, la importancia, yo porque conozco desgraciadamente en el sentido para esas personas. Conozco a varias personas que van a terapia, que sufren de ansiedad crónica. Yo doy gracias a la vida de que a mí no me pasa eso. Y desde fuera, tú te das cuenta y dices, porque claro, cuando conoces a esa gente más en profundidad, ya te das dando cuenta cuando está bien, cuando está mal, cuando crees que necesita un poquito más o cuando crees que necesita o que puedes dejarla un poco más de ir. Y yo creo que es muy importante también, desde fuera, conocer cuáles son los estados de ánimo de las personas que sufren este tipo de... Es que se habla muy poco de este tipo de trastornos o de enfermedades y de cómo actuar cuando... Claro, o sea, a una persona le está dando un ataque de ansiedad, por ejemplo, bueno, no voy a decir el nombre evidentemente porque no tal, pero una persona de mi entorno sufre de ataques de ansiedad. Y a mí me ha dicho, si a mí me da alguna vez un ataque de ansiedad delante de tuya, tú tienes que hacer esto, esto y esto y esto. Y yo, ¿vale? O sea... preparar a los demás. Claro. Sin miedo. Y tienes que ser consciente también de lo que te pasa. Claro. A mí nunca me ha dado un ataque de ansiedad, por suerte, pero... Yo voy a hablar de un tema Dime. que ignoramos, que es el amor. Y los estados mentales y el proceso fuerte de enamorarte, desenamorarte, que te engañen, que todas esas cosas a donde te lleva el amor, porque te lleva a sitios muy rosas, pero te hunde a sitios muy oscuros que no conoces de ti. Y yo voy a hablar de mi año pasado. Yo estuve saliendo con alguien, bueno, mentira, no estuve saliendo una mierda porque no nos veíamos una mierda, pero esta persona, yo tengo que involucrar a los demás cuando el problema eres tú. Cuando tú tienes un problema grave e intentas llevarte a esa persona a tu terreno, queriendo hundirlo en la miseria junto contigo, porque porque eres una basura de ser humano. Lo querías mucho, ¿verdad? Lo increíble es cuando esas personas dicen, yo no soy así, pero si yo no era así, si yo no soy así. Yo pasé un año intentando, por todos los medios posibles, estar con alguien. Que quería estar conmigo, pero no sabía cómo estar conmigo, no sabía cómo manejar la situación. Esa sensación me llevó a mi divorcio, o sea, me hizo recordar mucho a mi divorcio. Yo mi divorcio lo llevé muy bien, porque era una decisión que yo ya había tomado. ¿Qué pasa? Que también decía, esto es un fracaso, ¿qué voy a hacer ahora con 2 niños? Claro, esto lo pensé antes de tomar la decisión. Cuando la tomé ya, dije, mira, van a pasar los días y yo voy a tener que fluir con ellos. Entonces, es verdad que yo no tuve un luto por el divorcio, porque yo sentí que estaba tomando una decisión correcta para ese momento, pero esta persona me llevó a pensar que yo no era suficiente, que yo no estaba bien, que el problema era yo. Y yo todos los días, yo estaba bien, el año pasado para mí fue increíble, pero porque detecté estas cosas. Y yo sentía que yo me callaba lo que en realidad sentía, o sea, yo nunca fui capaz, porque yo pensé que él no estaba preparado para escuchar, doy mi vida por ti. Hola, doy mi vida por ti, estoy aquí, que hago lo que tú quieras. Bueno, nos quedamos sin la salud mental de nuestros micrófonos ha muerto. Bueno, nos vemos la semana que viene con batería, para, los micrófonos. Adiós.